Si decides invertir tu dinero en la empresa de otros, es porque confías en los otros. Si decides invertir tu dinero en tu propia empresa, es porque confías en ti. Tienes un nivel de conciencia financiera tan alto que sabes que la inversión en tu empresa te va a reportar mucho más rédito que invirtiendo en las empresas de otros. ¿Qué términos o qué capacidades o habilidades deberíamos desarrollar antes de ser inversores? El denominador común de todas las personas que han conseguido alcanzar cierto nivel de riqueza, ese denominador común es que las criptomonedas no son acciones. Creo que los traders, los especuladores, los inversores en el ecosistema cripto han acabado ya hasta el gorro. Yo en startups, si vas a invertir, tiene que ser en algo que tú cuando lo veas digas, esto es una absoluta y total joya. Mira, el mayor fracaso en el mundo de las startups que se puede hacer por un inversor cualquiera es... Bueno, Félix, bienvenido a Inédito Podcast, es todo un placer tenerte aquí. Vamos a hablar de inversiones prácticamente en todos sus campos, porque bueno, eres inversor trading, inversor cripto, inversor de startups, inversor de muchas más cosas, porque has tenido una carrera pues muy continua y muy variada que desde luego espero que nos cuentes detalladamente para aprender a ser un inversor como eres tú. Muchas gracias, Luis, y enhorabuena por el podcast que haces, que es maravilloso. Invitas personas extraordinarias y sobre todo pues que aportan un valor gigantesco. O sea que tienes que estar aprendiendo una barbaridad, ¿eh? Desde luego, madre mía. Ya lo comentábamos antes que me llevo una auténtica masterclass y me gusta siempre enfocar los episodios de esta forma para que cuando terminemos de escucharos a vosotros, pues sintamos que tenemos el camino pautado para llegar al papel que tenéis vosotros en este momento, ¿no? Así que espero que se cumpla en este caso en el mundo de la inversión. Cuéntame, ¿cómo se llega a ser inversor? Bueno, para primero ser inversor tienes que tener una conciencia del riesgo mínima, ¿no? Es decir, si es una persona muy aversa al riesgo, tengo amigos, por ejemplo, a los que ellos saben perfectamente a lo que me dedico, me preguntan lo típico, ¿no? De dónde invierto y tal, y cuando les digo más o menos lo que yo voy a hacer, porque yo nunca digo dónde tienen que invertir ellos, sino de lo que yo voy a hacer, al final se acaban arrepintiendo y me dicen, Félix, yo prefiero cuenta corriente y una remuneración, ¿no? Entonces, creo que para empezar el mundo de la inversión hay que conocerse a uno mismo y saber cuál es su apetito al riesgo y cuál es la aversión. Si no lo has vivido, pues creo que idealmente es que al menos hagas un pequeño test de invertir, aunque sea en algún activo, puede ser un Banco Santander, un BBVA, que son un coñazo de empresas y son las típicas, ¿no? que se recomiendan, ¿no? por los padres al principio, pero por lo menos que veas cómo tu cartera baja, ¿no? Que puedas ver cómo vas perdiendo dinero y digas, ostras, no estoy muy alineado con estar palmando un 5%, un 4%, un 10%. Es la típica, ¿no? De cuando te llega yo tengo inversores que siempre les hago el test de idoneidad y siempre hay un perfil de riesgo que lo valoramos por si puede entrar o no, y siempre una de las preguntas es la de oye, ¿estás dispuesto a asumir un 20% de pérdida, incluso un 30% de pérdida en algún momento del tiempo, sabiendo que vamos a por una plusvalía del 300 o 400%? Y me dicen, sí. Cuando están en un menos 12%, me dicen, oye, tendrías que estar cubriendo posiciones con derivados. Y yo pensando, no. O sea, yo creo que te he dejado bastante claro, ¿no? lo que iba a hacer, y estas son las características, ¿no? del mundo de la inversión. Por lo tanto, sí, hay que tener una percepción del riesgo. Y luego ya, porque al final esto es como emprender. Si decides invertir tu dinero en tu propia empresa, es porque confías en ti. Si decides invertir tu dinero en la empresa de otros o en otros activos, es porque confías en los otros. Generalmente, además, dentro de ese modelo un poco del inicio o de iniciar el mundo de la inversión, suele estar acompañado de primero un punto de avaricia y un punto de ignorancia, donde queremos como creernos o autoconvencernos a nosotros mismos de lo que estamos haciendo es correcto. Y luego, pues eventualmente, pues llega a ese punto de conocer un poco la parte de la aversión al riesgo, donde ves que realmente no tenías ni idea, que estás perdiendo dinero y no sabes por qué, y entonces te acabas saliendo y te arrepientes muchísimo. Entiendo que el primer paso para ser inversor, bueno, no sé si el primero, pero desde luego el fundamental es tener dinero. Hay que capitalizarse. Pero para aquellas personas que no les gustase esperar a capitalizarse para empezar a educarse en inversión, ¿qué pasos pueden ir haciendo de manera complementaria? Es decir, mientras que vas haciendo dinero, ¿de qué forma te puedes estar educando y en qué te tienes que centrar? Es decir, ¿tú qué dirías, qué términos o qué conceptos o qué
capacidades o habilidades deberíamos de desarrollar antes de ser inversores? Muy buena pregunta. Principalmente hay que tener una base muy clara de comprender por qué aquellas personas a las que, por ejemplo, pues las personas que nos estén escuchando o incluso yo mismo, intentamos compararnos, ¿no? Y vemos qué han hecho esas personas, cuál es su estándar o su tesis de inversión o su tesis de actuación, y en base a eso intentamos actuar nosotros. Por ejemplo, aunque no tiene nada que ver con la inversión, pero bueno, pues vemos que Yados pues tiene un grupo de gente que le sigue y hace exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, que al final siempre funcionamos un poco por comparativa, ¿no? Entonces, hay que entender de que el denominador común de todas las personas que han conseguido alcanzar cierto nivel de abundancia financiera o cierto nivel de riqueza, no voy a decir que sean millonarios, pero sí que están en unos niveles de acumulación de patrimonio o acumulación de patrimonio líquido o no líquido, que es bastante alto, y ese denominador común es que toman un riesgo superior a la media y que adicionalmente su tesis de inversión siempre va a multiplicadores altos a pesar de que pueden perderlo todo, ¿no? Lo estábamos hablando antes de la entrevista de un gran inversor, un inversor en startups, cuando invirtió en 20, ¿no? Y tal, que el tío decía, bueno, pues ya lo recuperaré en 30 años, ¿no? El dinero. Entonces, para eso necesitas necesitas preparar tu mentalidad, estar concienciado financieramente de que eso puede pasar, de que quieres llegar a esos múltiplos y que esos múltiplos tienen un sentido en tu cabeza, ¿no? Y que tienen algún propósito. Yo cuando me mudé a Israel, una de las cosas que más me impactó es pasar de un ecosistema en España donde una valoración de una empresa te podía superar los 2 millones y ya era una empresa considerablemente grande y, hostia, 2 millones es importante, y además un inversor, un business angel te podía poner 10.000 euros y ya le tenías en una estima de este tío, esta persona está en otro nivel, ¿no? Y sin embargo luego vas a Israel y te encuentras que la valoración más pequeña de una startup que acaba de nacer y que tiene un PowerPoint de 20 millones, o las startups más o menos medio avanzadas ya están en los 100, 150 millones, que el ticket medio son 50.000, y que cuando te estás reuniendo con inversores y con gente ves que su patrimonio neto no baja de los 100, 200 millones, ¿no? Entonces ahí empiezas a darte cuenta, y además ves que son muchos. O sea, yo me acuerdo de un evento donde vi que había centenares de personas así, o que ellos tenían ese patrimonio, o que gestionaban ese patrimonio, y en ese momento dije, mira, yo vivo en un cascarón donde veo que 10.000 euros es una cantidad de dinero muy elevada y importantísima, cuando hay personas que 10.000 euros es básicamente lo que se gastan en el viaje que van a Israel, se quedan ahí un tiempo y luego se van, ¿no? Y esa fue mi forma un poco de trabajar mi abundancia financiera o mi cabeza, de ir fijándome en eso. No todo el mundo va a vivir lo mismo que yo imagino. A lo mejor si alguien está escuchando el podcast, pues dirá, oh, pues mira, qué interesante, voy a indagar un poquito más y voy a rascar en cuál es la percepción del dinero o las cantidades de dinero que tienen en otros países que no sea en España o en Latinoamérica. Pero generalmente es el convencernos de que podemos alcanzar esos niveles de riqueza y que lo podemos conseguir primero de una manera lógica, siguiendo un camino lógico, es decir, un camino financieramente lógico, formándote financieramente, entendiendo pues tus gastos, tus ingresos, entendiendo qué gastos realmente son necesarios para generar los ingresos que tienes. Gente que conozco yo, que genera 50.000 euros al mes, pero tiene unos gastos de 60.000, ¿no? Mensualmente. Por tanto, financieramente luego te pones a revisarlo y ellos podrían tener la mitad de gastos, pero no las tienen. Si tiene su Porsche y lo quiere tener y tiene que pagar además pues 2 casas que una no la utiliza, entonces cosas que no tienen ningún sentido y no están educados financieramente, y por tanto, a pesar de que han sido capaces de generar esos niveles de ingreso, no están en el punto de escalar y de conseguir generar un patrimonio que les dé una seguridad financiera. Yo no digo ni siquiera libertad, es seguridad, para poder ser un inversor y poder dedicarte a la inversión, ¿no? Que esa yo creo que es la parte más bonita, ¿no? de todo esto. Yo hablaba yo con un familiar mío, me decía, le digo, ¿te vas a jubilar? ¿A qué te vas a dedicar? Le dije, pues me voy a dedicar a invertir. Y claro, dices tú, pues
No hace falta, yo creo, que esperar a jubilarte, ¿no? Y aparte, pues bueno, ya viene con callos, ¿no? Pero el que no, el que sea joven y que quiera empezar a tomar riesgo y quiera aspirar un poquito más, querer aspirar a un patrimonio mayor, pues tiene que empezar a pensar primero en tomar conciencia financiera y dedicarle tiempo a eso, ¿no? Dedicarle esfuerzo y tiempo. Me gusta mucho lo que has comentado acerca de la seguridad financiera, porque abres las redes sociales y solo se habla de la libertad financiera. Y yo siempre he defendido la posición de que hacer dinero es muy fácil, pero que ese dinero tenga un sentido durante el resto de tu vida y que te dé esa seguridad es lo más complicado, ¿no? Y creo que no se educa en eso. Entonces creo que para ser inversor, oye, pues está muy bien centrarse en aprender a cultivar esa seguridad, ¿no? Sí, o sea, tú puedes tener 1 millón de euros o puedes generar 1 millón de euros al año, pero si tienes exactamente el mismo nivel de gasto, pues no eres ni libre financieramente ni tienes seguridad financiera, ¿no? Aparte, incluso es un problema, en las teorías económicas hay una teoría que me gusta mucho, que es la teoría de la perspectiva, que parece que lo meten en la teoría económica, pero realmente es la teoría de todo, ¿no? No es lo mismo tener 1 millón, o sea, dos personas que tienen 100.000 no son igual de felices. Y alguien se preguntará por qué si tienen el mismo capital. Porque uno ha perdido 900.000 y el otro ha ganado 90.000. Entonces, los dos tienen el mismo patrimonio, pero uno de ellos ha palmado la pasta, ¿no? Es decir, emocionalmente, de hecho, es curioso que solo haya un premio Nobel de Economía a nivel en términos emocionales o en términos psicológicos, que es Daniel Kahneman, porque no sé, es interesante cómo realmente la parte emocional es la parte más importante dentro de lo que es la toma de decisiones. Y además, cuando hablas de inversión, es inversión a lo mejor en tu propia empresa, que yo he conocido empresarios que cuando me dicen que estamos hablando de inversión en empresas y tal, y de repente le preguntamos a él y dice, no, no, yo es que todo el dinero que gano lo reinvierto en mi propia startup. Oye, pues enhorabuena, porque tu conciencia financiera es enorme. Es decir, sabes perfectamente que lo que te está dando rédito financiero a corto plazo y de una manera segura y que tienes la confianza de que quien lo gestiona eres tú, es tu empresa. Y tienes un nivel de conciencia financiera tan alto y un nivel de conciencia de tu tiempo y de tu energía tan elevado que sabes que la inversión en tu empresa te va a reportar mucho más rédito de una forma mucho más segura que invirtiendo en las empresas de otros, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que es la parte de la cultura emocional y la cultura financiera a la que me refiero cuando uno se quiere dedicar al mundo de la inversión. Yo he visto que en tu caso tienes el CFA, que para quien no lo sepa, ahora estaría bien que lo explicase. Yo quería preguntarte si crees que esta serie de titulaciones son relevantes, importantes, las recomiendas, o crees que hay otras alternativas para dedicarse a la inversión. No es un título, no es un, ¿Dedicado a inversión? no es un título que te dé la posibilidad de... O sea, en España cada vez un poquito más ya tiene más más importancia o más peso dentro de las instituciones cuando entregas un currículum y ves que pone que tienes el CFA, pero no es, o sea, no es condición necesaria para poder dedicarte a esto, poder ser gestor, ¿eh? O sea, podemos hablar de un youtuber, bueno, no quiero mencionar youtubers, pero hay un youtuber muy famoso de nivel de value que el tío pues tiene un fondo que se llama True Value y es muy conocido y él no tiene CFA, ¿no? Y un gestor que tenga sus más y sus menos con sus vehículos, sabe mucho y es muy bueno. Por tanto, y no necesita tener el CFA. El CFA, de alguna forma, lo que es la CNMV te habilita a dar consejos financieros, por tanto, tienes la suerte de que la CNMV no te va a perseguir porque tienes esa titulación. Y luego en conceptos de convencer un poco al inversor, pues el inversor entiende que eres una persona que al menos ha pegado un empollado de 3 años a estudiar. Ahora, yo que tengo la experiencia de estudiarlo, me parece que no se adapta, o sea, se adapta muy lentamente a, a los ciclos de inversión y a las nuevas formas de inversión. Yo que soy, por ejemplo, soy un friki del mundo cripto, yo tengo tesis de inversión en cripto muy value que no encajan con nada de lo que explican en el CFA, ¿no? Ya. Por lo que como que todo cambia, ¿no? Por poner un ejemplo, el otro día hablaba también con otro inversor que hablamos de las corrientes que existen, ¿no? De las tendencias. Estamos en un punto donde ya
hacer un análisis de una empresa donde a nivel contable analizas muchas cosas y eso te puede dar una percepción del valor que tiene real esa empresa y del valor que está percibido en bolsa, cómo está capitalizando, y que ahí puedes comprar o vender, que eso ya se está empezando a diluir pues, con iniciativas, o sea, con momentums como lo de GameStop, que ha pasado, como las meme coins en cripto, como la IA, ¿no? Que pues es cualquier cosa, o incluso en su momento blockchain, cuando de repente veías que a una empresa se ponía el nombre de blockchain y de repente subía un 150% en bolsa, ¿no? Entonces, vemos que y te lo comentaba antes, Luis, que hay una estadística que ya salía que cada vez los hedge funds, los fondos de cobertura en Estados Unidos aguantan menos sus posiciones de bolsa, ya tiene una media de 10 meses, por tanto ya una tesis de, o sea, tener el CFA o no tenerlo, o tener una capacidad de hacer una valoración a nivel contable, a nivel de otros tipos, ¿no? Es decir, pues no financiero, de una empresa, pues no te aporta un valor enorme sabiendo que en 3 trimestres de resultados te puede cambiar la tesis y que los hedge funds fuertes o las manos fuertes pues te hayan vendido las posiciones y estén fuera y ya te quedes como diciendo que habrán visto ellos que yo no he visto. Ya. Yo creo que al final, o sea, creo firmemente, además he leído últimamente sobre esto, que nuestros cerebros están cambiando tanto, procesan la información de una manera distinta respecto a lo que hacían hace 10 años y al final eso se ve directamente influido en los mercados y en la forma en la que movemos nuestro dinero, etcétera. Entonces, claro, si te han enseñado a mover el dinero o a entender el mercado de una forma que era hace 10 años ahora mismo, pues como que no termina de acoplarse, ¿no? Sí, y además que lo bueno, por ejemplo, de que haya activos como las cripto, por ejemplo, que es aunque, o sea, yo porque estoy especializado en eso, pero aún así me he puesto a analizar todo lo que existe y las criptomonedas han ejercido una labor francamente interesante a nivel de educación financiera y a nivel de educación en lo que es en especulación y en inversión a mucha gente, porque han vivido ciclos muy rápidos, ¿no? Uh-huh. Cuando a ti te dicen, tú estudias en la universidad o estudias en cualquier certificación, que los ciclos, yo tenía a mi padre que me decía, los ciclos duran entre 8 y 10 años, y me decía, y yo, claro, yo me ponía a calcular y decía, pues me quedan 4, mierda, tal, entonces, y te metes en una industria como la industria de la tecnología blockchain, con los tokens, secretos y tal, y empiezas a ver ciclos muy fuertes de subidas de muchos porcentajes, caídas, de cambios de tendencia, cambios de visión, de compañías que eran muy consolidadas, ahora ya no lo son, ideas y lo que es definiciones de cómo debe funcionar la economía de un token y luego se cae completamente y parecía que era un castillo naipe, pero no lo era, porque entonces hay muchas cosas que, por ejemplo, la bolsa, la renta variable, las empresas growth y los de crecimiento, las tecnológicas y las cripto, creo que esas dos verticales nos han permitido, yo creo que en la última década a mucha gente a poder formarnos sobre cómo actuar en diferentes ciclos y qué esperarnos o qué protocolos de actuación deberíamos seguir a la hora de vivir cada uno de ellos, ¿no? O sea que me parece interesante también eso. Moviéndonos hacia la inversión cripto, que le has mencionado por encima, que es en lo que eres experto y lo que más tiempo has dedicado a educarte, ¿cómo se llega a ser inversor en cripto? ¿Por qué te pregunto esto? Porque me da la impresión de que la gente ha jugado y ha aprendido a ser inversor en cripto a prueba y error y que todavía siguen probando y siguen equivocándose, ¿no? Pero creo que tú tienes una posición muy racional a la hora de invertir en cripto. Así que quiero que me expliques cómo se llega a ese punto. Pues en criptomonedas, para quien le pueda resultar útil, mi experiencia, al principio uno piensa que las criptomonedas, porque es el pensamiento original y de hecho es el pensamiento que debe tener casi todo el mundo. Las criptomonedas no son acciones, no son participaciones. O sea, no tienen los mismos derechos,
Y aunque el protocolo o el proyecto pueda definir esos derechos de una manera muy clara, aún así tus derechos están muy diluidos y generalmente siempre hay un mandamás o unos mandamases a que te va a dar igual. Ahí ahora te pongo un ejemplo. Por lo tanto, el ecosistema cripto, la evolución es, primero uno invierte porque cree que está invirtiendo en una empresa, cuando no es así. Segundo, cuando uno ya se da cuenta de que no está invirtiendo en una empresa, entonces empieza a invertir en cripto pensando en la adopción y las pajas mentales y wow, mira, es que esto seguramente se va a hacer súper grande porque mira lo que van a hacer a nivel tecnológico y mira, Joe Biden ha dicho esto y el fulanito Israel Dalio ha dicho lo otro y tal. Absurdeces. Por tanto, hay un momento en el que la parte de utilidad tampoco tiene ningún sentido. Entonces pierde valor. Aparte de que la parte de utilidad en las cripto marca una delgada línea de ilegalidad respecto a lo que pueda pensar el regulador sobre esa empresa en particular, porque el regulador podría perfectamente, con que haya 2 o 3 denuncias sobre, oye, me han vendido esta cripto, tengo esta cripto, como si fuera un activo de inversión, y la realidad es que me han escameado, me han engañado y esto no es un activo de inversión, ¿no? Por tanto, habría un momento, cuando ya la gente deja de lado la parte de utilidad, empieza a buscar valor. Esto es un poco así el ciclo, ¿no? Y ese valor se encuentra de 2 formas. O te vas directamente a desarrollar análisis de métricas sobre la cadena de bloques, es decir, empiezas a analizar qué es lo que hacen los que llevan mucho tiempo con esa criptomoneda, qué es lo que hacen los que llevan muy poco tiempo con esa cripto, si existen validadores o mineros, estos validadores están vendiendo lo que ganan o no, lo holdean, si hay un gobierno como el de los Estados Unidos o el de Reino Unido, el de China, que está acumulando, lo tenemos identificado, esto se está moviendo hacia arriba, hacia abajo. Ves, por ejemplo, pues si hay una institución o algún exchange que acaba de cerrar y lo han anunciado, qué va a pasar con, ¿no? Entonces empiezas a analizar a todos esos agentes con métricas sobre la cadena de bloques, que esa es la parte por la que me he acabado decantando yo, ahora te explico la otra, porque básicamente es la única que tiene sentido y aún así es muy peligrosa, porque te da una percepción de que si te da por hacer luego un análisis de una criptomoneda sabiendo y reconociendo que es una cripto y dices, oye, sé que es especulativo, sé que el mercado podría reventar esta criptomoneda sin explicación y de hecho lo puedo ver con métricas on-chain, a pesar de que yo pueda hacer un análisis fundamental extraordinario. Por ejemplo, tenemos una tendencia que es las finanzas descentralizadas. Ahora ya no, o ya menos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los protocolos, cuáles son las empresas de finanzas descentralizadas más importantes? ¿Cuáles son las que más capitalizan? ¿Cuáles son las que tienen más dinero bloqueado en sus contratos inteligentes? De ahí, estos protocolos, estas empresas, ¿cuánto valor derivan del negocio, cuánto valor lo derivan en poseer la misma criptomoneda? Porque si yo tengo la criptomoneda y a mí me dices, oye, que puedes votar en las decisiones que tomemos, es decir, oye, tú puedes interactuar con nosotros. Adicionalmente, además, nos hemos dado cuenta que como ganamos dinero, vamos a repartir un poquito del dinero que tenemos. Eso lo hace Ethereum, por ejemplo, la red de Ethereum reparte el dinero a través del staking. El staking es una subvención, luego hace ahí un reparto de las comisiones también. Y entonces ahí ya dices, hostia, pues mira, el proyecto es un proyecto consolidado, ya lleva años, tiene un modelo que está alineado con los inversores, con la gente que holdea el token, la criptomoneda, y por otro lado, además, pues a nivel on-chain, pues veo que parece que está todo bastante estable, que no se está vendiendo, se acumula, pero está bien, ¿no? Y ya vas viendo un poco esos periodos de acumulación. A mí me pasó, por ejemplo, que desarrollé una tesis sobre yo lo hablaba con mi pareja y yo le decía, se nota que cambia de perfil. O sea, se nota que yo ya me he hecho más viejo porque yo desarrollé una tesis para un protocolo para una empresa de staking que se llama Lido. Lo hice desarrollé esta tesis hace 10 meses. Y el token de Lido estaba cotizando en unos $2. Y yo valoré que Lido debería valer, o sea, la capitalización de mercado de Lido en base a las circunstancias fundamentales y las partes on-chain debería valer $4, aproximadamente, 4 con algo.
Y, y entonces compré Lido y empecé a ver a nivel on-chain que había un agente muy importante de Lido que estaba vendiendo y luego un fondo de inversión también muy importante estaba vendiendo. Y cuando vi las ventas de los dos, pensé, hostia, digo, ¿será que he desarrollado mal la tesis? Yo soy un paquete y esto no ha ido bien. Y claro, cuando vi que se empezó a vender, yo iba palmando un 30%. Pasé de $2 a 1,4 dólares el token, ¿no? El valor de la cripto. Entonces en ese momento pensé, mira, como no tengo ni idea, o sea, en plan como que dije, mira, el 30% es una pérdida razonable, me puedo salir. O sea, es decir, diversificando más o menos me salí, ¿sabes a dónde se fue? Se fue de 1,4 a 4,2. Y claro, ahí es cuando, terminando un poco el proceso este de todo el aprendizaje, cuando te das cuenta de que las métricas on-chain tampoco son razonables, o sea, en el mundo cripto es muy complicado, ¿no? Porque dices, hostia, si yo estaba viendo que dos agentes importantes están vendiendo, pues lo lógico que puedo pensar es que va a haber más agentes importantes vendiendo, porque la percepción es esa, se están saliendo por algún motivo, a pesar de que mi valoración y mi tesis tenía sentido. Y ya cuando veo que alcanza el objetivo, posteriormente, yo ya había asumido la pérdida, en ese momento es cuando te sientas y dices, Félix, aquí ha cambiado algo. Has cambiado tu percepción. Con 27 años eras capaz de aguantar ese 30% porque hubieras tenido convicción. Hubieras dicho, mira, yo creo que esto es así y ahora están vendiendo esta gente, pero eventualmente dentro de un año, año y medio, pues es muy probable que estén en los niveles de cotización que tú crees, más que nada porque es lo que que es desarrollar la tesis concienzudamente y no te sientes en la situación o en el momentum de hay dos agentes que lo están haciendo mal, yo me creo menos que ellos, entonces dejo de mantener la posición en hold y me salgo de lo que es la inversión como tal. Por eso creo que el mercado cripto ahora tiene, por ejemplo, ahí esa corriente, esa tendencia hacia las meme coins, que lo comento mucho y creo que el mercado cripto ya se ha hartado. O sea, creo que el ecosistema, creo que los traders, los especuladores, los inversores en el ecosistema cripto han acabado ya hasta el gorro, porque ya se han dado cuenta y han dicho, mira, DeFi era la gran oportunidad y esto se ha caído o ya ha perdido un montón de fuelle. Los NFTs, que a priori era algo extraordinario y de hecho sigue siéndolo, porque yo utilizo en alguna empresa, en una de mis empresas utilizo un NFT para una cosa específica. A nivel tecnológico es genial, a nivel especulativo no tiene sentido. Tenemos ahora mismo la IA y te vas ahí a blockchain, empiezas a analizar la relación de la IA con la blockchain y te das cuenta de que la IA, pues sí, pues tiene algunas adaptaciones o aplicaciones que están muy bien, pero la criptomoneda que representa o que está ligada a ese ecosistema y a blockchain, ¿qué valor está entregándote a ti por tener esa criptomoneda? Ninguno. Entonces, creo que ya ha llegado un punto en el que el ecosistema cripto ya ha entrado en unos niveles de saturación que ya lo único que hacen es invertir en meme coins, ¿sabes? Cuando hablas de desarrollar una tesis, me gustaría que explicases cuál es el proceso de crear esa tesis. Hicimos el mismo ejercicio con Pau, de cuál es su proceso a la hora de decidir si entrar en una inversión o no, desde el principio hasta el final. Entiendo que hay muchos tecnicismos que intentemos surfearlos como podamos. Vale. Bueno, la tesis siempre se compone de 7 pasos, al menos en una tesis que se puede vincular tanto la parte de inversión en cotizadas, desde mi punto de vista, y cuando digo cotizadas puede ser acciones, puede ser fondos indexados, puede ser lo que sea, renta fija, cripto, lo que sea. Y luego la parte también de trading, algo más especulativo también. Las tesis básicamente tienen que ir orientadas a desarrollar o estructurar una idea. Y para localizar una idea tienes que empezar primero trabajando de ti mismo. Y esto parece una tontería, pero para mí dentro de una tesis el primer paso es fundamental que estés listo a nivel tecnológico. Es decir, no puedes tener un ordenador, no puedes tener un equipo, no puedes no tener las herramientas. Eso es fundamental. Si tú te quieres dedicar a la inversión inmobiliaria o estamos hablando de inversión en cotizadas, no puedes en ningún momento no tener un ordenador que no tenga la capacidad de aguantar, por ejemplo, la plataforma, tener un enchufe con internet con cables. Parece una chorrada, pero es que es importantísimo. Segundo, dentro de este primer paso,
que estés fresco y que estés tomando las decisiones y que desarrolles esa idea de trading, esa tesis, esa idea de especulación o de inversión, estando fresco y estando en un momento bien. Si lo estás haciendo cansado, lo estás haciendo con presión del entorno, tienes a un familiar que te está diciendo X, Y, Z, al final vas a querer acortar el periodo de toma de decisión, vas a saltarte cosas porque necesitas tomar la decisión cuanto antes, y entonces como crees que vas a perderte la oportunidad, acabas tomando una mala decisión. Luego, al final hay un proceso siempre de journaling, siempre un proceso de revisión, donde hay que revisar qué es lo que se ha tomado, cuál es la decisión que se tomó erróneamente. Oye, pues la decisión que yo he tomado erróneamente previamente es fijarme o darle demasiada importancia a terceros en sus ventas, cuando a lo mejor mi compra no se basaba en eso. Yo no compré porque había personas o instituciones comprando esa acción o esa cripto y por tanto yo compré. No, yo compré por otro motivo completamente diferente. Entonces el journaling, que eso es el último paso, te da la posibilidad de eso, ¿no? De ver pues si lo estás haciendo, si lo haces razonablemente bien y cómo puedes no volver a cometer el mismo error en el futuro. Y luego, por último, creo que es muy importante trabajar mucho lo que es la parte de la salud, perdonar, trabajar mucho lo que es el concepto de la narrativa de los activos donde tú quieres realmente estar expuesto. Es decir, tu perfil dentro de ese proceso de 7 pasos en la tesis. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo en un momento, Luis, donde hace 10 años invertía en activos en los que solo buscaba plusvalías, solo buscaba rendimientos, ganancias patrimoniales, y los rendimientos del patrimonio, los rendimientos mobiliarios, un ingreso pasivo, me la pelaba. Realmente me daba exactamente igual. Ahora ha cambiado mi tesis. Ahora todo lo que invierto intento que me genere ingresos pasivos, y con todo lo que he ganado o con todo lo que he generado, intentar como disfrutar del dinero, ¿no? Ya no, ¿por qué? Porque ya tengo 35 años y ya me he empezado a dar cuenta de que me quedan 5 para los 40, que luego ya eso hasta los 50, o sea que se pasa muy rápido, tío. Me es muy familiar este statement que estás haciendo a personas con las que he hablado que se dedican al real estate. Muchos de ellos me dicen que han entrado al real estate a los 50 años, 45 años, cuando les ha ido bien en los negocios, y me dicen, si yo hubiese entrado al real estate cuando podía, que era a los 25 porque ya me iba bien, poquito a poco entré con lo que podía ir, y luego va subiendo, mi finanza sería mucho mejor ahora. Y al final el real estate no deja de ser una operación pasiva como las que tú estás diciendo que estás enfocando ahora mismo. Sí. Entonces, claro, yo desde una percepción en la que desde una perspectiva en la que todavía no soy inversor, digo, ¿debería empezar yo por los pasivos también? Mira, fíjate, ¿has jugado al Cash Flow de Robert Kiyosaki? ¿Has jugado al Cash Flow? No, pero sé que lo conozco. Pues recomiendo a todo el mundo jugar al Cash Flow al menos 2 veces en su vida. Guay. La primera porque no vais a entender no vais a entender nada, y la segunda ya cuando entendéis un poquito ya sí es más divertido. El proceso que sigue en el Cash Flow para salir de la carrera de la rata es invertir en negocios pequeños, pero con la idea, aunque te dan unos pasivos, porque sí, al final todo te da unos pasivos, o sea, inevitablemente. Eso, si tú compras un inmueble, aunque estés hipotecado, vas a recibir un pasivo 100%. Pequeñito, o a lo mejor no recibes ni un solo pasivo y simplemente ese alquiler cubre tu hipoteca, pero bueno, ya es algo, ¿no? Y ya con esos negocios chicos es con el que de repente un día te aparece una oportunidad de venta, capitalizas mucho y te vas al negocio grande. Y el negocio grande es el que te da los pasivos. Vale. Ahora, otra cosa es que, como hemos comentado cuando hemos empezado la grabación del podcast, que si tú, en vez de invertir en activos inmobiliarios, por ejemplo, inviertes en tu propia empresa y capitalizas y en dividendos, pues llega un punto en el que es básicamente lo mismo. Es decir, esos dividendos ya te permiten ir a por los negocios grandes, a por la inversión potente, y es la que te va a generar pasivos. Y eso es muy interesante. Es decir, ahí es donde está la clave. Y luego que no te engañen estos, de los que empiezan a los 50, porque si empezaron a los 50 es porque no estaban listos. A mí me pasa también que a veces reflexiono sobre si hubiera empezado antes, o si en la universidad hubiera comprado un Bitcoin, no sé, lo típico de si yo hubiera comprado un Bitcoin cuando lo vi en los medios de comunicación, el easy y todo, pero no lo hicimos. Y si no lo hicimos hay que reflexionar el por qué, ¿sabes? No estabas listo con 25.
¿sabes? Otra cosa muy diferente es que sí que es verdad que puedas empezar a invertir en negocios pequeños, como dices, ¿no? Pues un inmueble pequeño, un negocio... A mí me pasa que yo ahora mismo siento que estoy más dispuesto a jugármelo todo a algo con mucha potencialidad a estar jugándomelo a cosas que me den muy poquito. Digo, ¿para Claro, qué? Prefiero tener el dinero hasta que me salga una oportunidad buena. claro. Pero sí que tengo ese pensamiento de cuando tenga la convicción de algo, me la voy a jugar porque estoy en esa etapa en la que me veo capaz de hacer dinero. Si lo pierdo, estoy en un punto de cero que no estoy acostumbrado a un nivel de vida altísimo, no tengo responsabilidades a las que responder, entonces sí que te viene ese punto. De hecho, ahí es donde está el segundo punto de la tesis. Pues si quieres pasamos al segundo punto de la ¿Pasamos? tesis, que es básicamente entender el ciclo o entender la tendencia. Por ejemplo, tú tienes un apetito al riesgo alto y realmente quieres poner tu capital en una o dos o tres inversiones que realmente puedan tener una plusvalía elevada. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que puedes hacerlo en un ciclo erróneo, o puedes hacerlo en un ciclo donde haya poca liquidez, donde la percepción o el perfil de, o el apetito al riesgo de los agentes inversores, por decirlo de una manera, pues es bajo, ¿no? Es decir, no quieren soltar su liquidez. Por tanto, a lo mejor tú estás asumiendo mucho riesgo en un periodo donde no hay liquidez. Ahí no digo que vayan a salir mal tus inversiones, pero tus inversiones tienen que ser muy cuidadosamente seleccionadas porque tienen que aguantar esos periodos de liquidez. Es decir, si tú, por ejemplo, inviertes en una empresa, vamos a decir una startup, que resoluciona algo, pero le va a costar arrancar, por ejemplo, pues la que te decía, la que tengo invertida, ¿no? Architectus, yo la invertí en 2017, perdón, y llevaban desde el 2012. Y claro, en 2012 es verdad que hubo ahí, empezó a nacer un poco ya la corriente más fuerte de inversión en startups del capital riesgo, pero claro, en España iba todo mucho más lento y han tenido que ir sobreviviendo hasta que en un momento ha llegado la IA. Claro, entonces 10 años construyendo con dinero de inversores tal cual, pero hasta que no llega la corriente de la IA no han despegado, ¿sabes? Entonces por ejemplo, pues que tú ahora mismo cojas, Luis, y digas, oye, voy a invertir en empresas de IA. Pues estás en el ciclo perfecto, pero quizás estás en el momento donde tienes que ser muy selectivo con el tipo de inversión que vayas a hacer. Inviertes en una cotizada, porque la cotizada te puede dar una plusvalía por tres, una Nvidia, por ejemplo, pues a principios de este año, en vez de una startup, o era una startup en un momento en el que todavía la IA tenía mucho potencial y podía despegar. Entonces ahí es donde está el segundo paso, es decir, entender la tendencia en la que quieres entrar, entender tu perfil en relación a esa tendencia y entender qué tipo de activo necesitas localizar dentro de esa tendencia para poder tener éxito dentro de lo que es, o no éxito, pero sí elevar la probabilidad de que te vaya bien. Ejemplo, estás hablando del sector inmobiliario, pues seguir sacando ejemplos. Coges y dices, ¿cuál es la potencial tendencia de Rivas aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid? Pues que probablemente Rivas dentro de 5 años o dentro de 10 años se convierta en un barrio más de Madrid. Y en el momento que se convierta en un barrio más, tu piso, que ahora te puede costar, ahora el apartamento que hayas comprado ahí, me lo invento, 200.000 o 170.000, estará rodando por ahí, pues de repente te salga que al estar en un barrio de Madrid y tal dentro de 10 años, pues lo puedas vender por 400 o por 450. Ya. Pongámonos en la situación, porque veo que tienes claro cuál es ahora mismo mi perfil, que yo tengo mis primeros 100.000 euros, ¿ok? Por lo que he entendido, lo que tú has dicho, con esos 100.000 euros, siendo el perfil que yo soy, estaría en el punto de invertir en empresas que no sean tan riesgosas y que ofrezcan a lo mejor un por 2, un por 3 de rentabilidad potencial. Incluso más, yo Incluso te más. las iría por las plusvalías más elevadas. Sí, si o sea, por pudiera. ejemplo, te lo jugarías a startup. Yo haría en startups tienes que encontrar He entendido justo que no, como que tendría que tener más capital en el punto en el que estoy para poder invertir en startups tan riesgosas. En startups el tema es que startups, las tesis de inversión es que tienes que invertir en muchas, tienes que Ya. tener una cartera muy grande para que al menos una te dé una enorme plusvalía, pero claro, si tú ves todo lo que has perdido en todas las startups y luego haces
la tasa de retorno interanual, o sea, lo que ves un poco lo que la TIR, lo que ves, lo que has ganado cada año, lo promedias, te das cuenta de que hubieras ganado lo mismo poniendo el dinero en el SP. O sea, parece un indexado. Pero lo has pasado peor. Porque encima el otro está cotizado y lo puedes vender, y sin embargo con unas startups no. Yo en startups, yo lo que recomiendo es que si vas a invertir, tiene que ser en algo de 9-10. O sea, es decir, tiene que ser algo que digas, es que lo veo clarísimo. O sea, clarísimo es que no te tienes que convencer, no tienes que darle vueltas. O sea, no tienes que estar pensando y preguntando a gente, sino que tú cuando lo veas digas, esto es una absoluta y total joya. Pues por poner un ejemplo, mira, hablábamos de Graph, como me decías antes. O sea, de hecho viene de la experiencia de estar, por ejemplo, tú estás en la industria musical, ¿no? Uh-huh. Y estoy seguro de que aparecerá en tu vida, solo por estadística, aparecerá en tu vida una sola oportunidad. Puede ser ahora o puede ser dentro de 10 años o dentro de 20, pero me juego el cuello una cena contigo a que te va a aparecer esa oportunidad y la vas a ver y vas a decir, wow, yo necesito estar ahí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque esto va a valer 20, 30, 40 veces más, 100%. Es verdad que estar dentro de un sector te ayuda a verlo y tú lo captas al vuelo. Rapidísimamente. Yo cuando vi The Graph, por ejemplo, me la presentaron, pensé, wow, es que solucionan algo que es tan tonto, tan simple, pero son los únicos que han decidido solucionarlo. Y claro, pues no solo eso, sino que encima la gente más potente del ecosistema lo han visto y también están apoyándolo. Por tanto, es como un blanco y en botella. Como si estuviera apostando al rojo sabiendo que yo va a ser el rojo. Es decir, que ya lo tengo clarísimo. ¿Qué hace Graph para la gente que no lo conozca? Es un indexador de datos dentro de lo que es el ecosistema blockchain. Tiene de las cripto y tal, tiene el componente que es descentralizado y eso, y la transparencia y toda la información es una cosa maravillosa, pero está todo muy desordenado. No es, por ejemplo, como un proveedor de información como Oracle o un SaaS, que bueno, pues tienes una empresa centralizada que se encarga de dártelo todo y que está todo pues más o menos para extraer los datos y tal, sino que en blockchain hay cada uno es de su padre y su madre. Entonces, claro, montar una nueva empresa o montar un nuevo negocio en un protocolo en Ethereum, por ejemplo, hostia, necesitas realizar una labor de investigación en librerías y tal, que es tan cojonante que, claro, este protocolo de Graph lo que permite es que todos estos negocios, que son miles de negocios, se indexen a The Graph e indexen todo el código. Y entonces, de esa forma, si, por ejemplo, uno de estos negocios necesita desarrollar una serie de funcionalidades y como es un ecosistema descentralizado, encontrar a alguien que lo haga es muy complicado, porque muchas veces tienes que lanzar una oferta de oye, pago $10.000 a quien me desarrolle esto. Y el que lo va a desarrollar se va a encontrar un panorama que ve cómo coño lo hago. Entonces se indexa todo en The Graph, se obtiene toda la información desde The Graph y se desarrolla súper rápido. Entonces eso es una herramienta que es muy, muy sencilla, muy tonta, pero que lo que permite es precisamente acelerar todo el proceso de desarrollo y creación de un protocolo en Ethereum o en cualquier blockchain, pues de periodos que puedes tardar meses a semanas, ¿sabes? A mí no me suena tan sencillo. Claro, tú las estás explicando como si me parecía una idea realmente compleja de desarrollar, por lo menos. Es compleja porque tienes que conseguir que todo el ecosistema entre en ti, en tu nicho, en tu pero claro, lo bueno es que ahí es donde está la clave, que todos ven que es necesario, ¿no? Es decir, oye, si no me junto contigo, me juntaré con otro, pero con alguno me tendré que juntar. Yeah. Porque va en nuestro mejor interés que esto crezca. Por tanto, si tú te ofreces a hacerlo, pues adelante. Y entonces, pues ahí lo vi muy claro, ¿no? Entonces, lo vas viendo claro. Cuando parezca algo que se ponga encima de tu mesa y lo digas y analices y digas, joder, están entrando estos fulanitos, pero además esto tiene sentido porque entra dentro de una tendencia, incluso hace que la tendencia se acelere o que la mejore. Por lo tanto, tendencialmente o dentro del contexto lo que es dentro de la narrativa encaja porque está en una industria en crecimiento, va a tener un rol muy importante, empiezas a darte cuenta de lo significativo que puede ser esa inversión y entonces es cuando tomas la decisión.
¿sabes? Hablemos de casos particulares, de algunas inversiones que hayas tenido. Está muy bien siempre el clip de a cuánto has sacado, pero me gustaría sobre todo sacar el aprendizaje de cada operación. Porque entiendo que haces una reflexión o te convences a ti mismo de la convicción que tenías que estabas en lo cierto, o te has equivocado aquí, etcétera. Sí, yo siempre hago un journaling. Bueno, de hecho, cualquier inversor o cualquier trader que se precie tiene que hacer siempre un journaling. Incluso cuando es inversor inmobiliario, tienes que reflexionar sobre todo lo que estás haciendo y sobre si tiene sentido. Y de hecho es curioso porque no sé si alguien lo habrá sentido hasta ahora o lo habrás sentido tú, Luis, periodos de ansiedad. Periodos de ansiedad donde la ansiedad es una respuesta del cuerpo o del cerebro básicamente ante situaciones de peligro, ¿no? Y a mí me pasa que cuando empiezo a tener ansiedad me pongo a reflexionar y digo, aquí hay algo que estoy haciendo mal, porque mi cuerpo y mi cabeza sabe que tengo que hacer una cosa y sin embargo estoy haciendo otra completamente diferente. Y empiezas a tomar decisiones, empiezas a revisar el journaling de todas las inversiones que has hecho o de las acciones que estás realizando y empiezas a darte cuenta de, hostia, es que fíjate que me cuesta, plan, le estoy dando vueltas y es que no me acaba de convencer, no me acaba de convencer. Entonces es muy importante. Aprendizajes. Pues mira, puedo hacerte aprendizajes en todo. En el trading, por ejemplo, si quieres empiezo por el trading, startups, cripto, inmuebles. En el mundo del trading, el problema es el aprendizaje que yo he sacado, es que nosotros mismos, tú como trader, eres un fondo indexado. Somos una acción y tenemos que tratarnos como tal. Es decir, yo cuando me pongo a hacer trading, entendiendo mi perfil de riesgo y entendiendo cómo me siento cuando veo que estoy perdiendo X dinero o cuando estoy ganando X dinero, entendiendo eso, es como yo voy a ser capaz de elaborar una tesis o un plan a largo plazo. Porque básicamente, si yo me pongo a hacer trading o me pongo a hacer especulación en los mercados financieros, lo hago con todas ya. O sea, yo me voy, o sea, si yo digo que me voy a poner a aprender a invertir en acciones y empezar a hacer un value y voy a empezar a hacer valoración, yo no lo voy a abandonar a los 3 meses. Pero yo he decidido que voy a hacer esto y lo voy a hacer, lo voy a dominar y lo voy a ejecutar durante el resto de mis vidas, de mis días, ¿no? Y esto, por ejemplo, en el mundo del trading pasa que tenemos un concepto de que la especulación y el trading nos tienen que reportar un beneficio tan a corto plazo, muy rápido, que nos olvidamos de que tiene que haber una consistencia. Y eso es mi mayor aprendizaje dentro de lo que es la inversión en lo que es en la especulación, donde cada vez que tomo decisiones las tomo pensando en, tío, que tú con que tengas una cuenta de un 20 o un 30% anualizado en tu cuenta de trading, a medida que le vayas incrementando y le vayas poniendo pasta, o puedas capitalizarte con empresas fondeadoras y que te puedan poner un importe de 100.000, 200.000 y que con eso puedas ir generando un capital que no podrías generar de otra forma, aparte de que el estrés un poco también se reduce en ese aspecto, me trato a mí mismo como si fuera una acción, ¿no? Es decir, quiero acabar el año con un 20% de rentabilidad, un 24%, y eso me supone un 2% al mes. ¿Cuánto es un 2% al mes? Sobre una cuenta de 200.000, pues $4.000. ¿Cuánto tengo que arriesgar por operación para que esto suceda? Pues oye, si tengo 21 días de trading y puedo operar los 21 días de trading y soy consciente de ello, pues sé que son $200 al día. $200 al día con una cuenta de 200.000 es un 0,1%. Te vas haciendo tú ya tu tesis, vas empezando a cerrarlo un poco y ya empiezas a darte cuenta de que puedes realizar acciones que se ajusten a tu perfil y ganar dinero y tratarlo como si realmente estuvieras buscando aplicar interés compuesto sobre una actividad que tú controlas, tu empresa, es como decíamos al principio, ¿no? Es decir, yo estoy invirtiendo en mi empresa, en mi propia acción, no estoy invirtiendo en la de Apple ni en la de Nvidia con la idea de acabar generando un 8 anual o un 10 anual, sino que yo sé y tengo relativamente garantizado que mi cuenta de trading me va a estar dando un 20 al año. Y luego ya a partir de ello pues aplico un interés compuesto. Y digo, oye, pues tengo 100, 200.000, a un 20% lo voy anualizando en interés compuesto y en en 10 años llego a 1.000.000, ¿no? Y alguien, pues, ahí es donde entra ya el tema de la mentalidad que hablábamos al principio, ¿no? De trabajar la mentalidad de que alguien me esté escuchando y diga, este tío se fuma un porro, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a llegar yo a 1.000.000?
Y de hecho, muchas veces cuando el problema no es tanto el negarnos el que podamos llegar a ese millón, sino el boicotearnos en el camino, porque nos hemos dado cuenta de que sí somos capaces de conseguir ese millón, de que es posible, de que efectivamente este señor que está hablándome de el interés compuesto y generar un porcentaje de rentabilidad en su cuenta como si fuera una propia acción, un fondo indexado, es posible, por tanto voy a intentar acelerar el proceso, no quiero esperar 10 años. Y ahí ese es el segundo aprendizaje más importante a la hora de hacer trading o a la hora de especular, que es el saber reconocer esos momentos en los que nos vamos a auto boicotear y tomar o ejercer o establecer reglas de trading que prevengan eso. Por ejemplo, yo soy consciente de que yo soy Géminis y tengo muchas caras, o sea, caras en plan que estoy un día triste, otro día feliz. A veces me pasa, no sé si es porque soy Géminis, pero bueno, el caso es que... No me lo esperaba eso. El caso es que me doy cuenta de que, por ejemplo, me pasó una vez, nunca más me ha vuelto a pasar, pero me pasó una vez que decidí elevar el riesgo por 10 un día. Por 10 yo lo iba muy bien, iba haciendo 50 euritos todos los días, iba acumulando y de repente un día dije, joder, se me da tan bien esto de ganar los 50 euros que voy a ir a por 500 euros todos los días. Y justo el día de los 500 euros palmé todo lo que había ganado, ¿no? Entonces te das cuenta de que hay un momento en el que esa sensación de optimismo, de euforia, o incluso la parte más pesimista, pero bueno, la parte de euforia, la parte de ganar muy recurrentemente y sabiendo que es un periodo tan largo de tiempo que si planeamos hacerlo a 10 años partiendo de un capital y vamos a ir a por el millón, pues hay un momento en el que en ese periodo dices, hostia, voy a elevar más porque yo creo que esto lo puedo acelerar y es cuando la cagas, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, pues puedes establecer reglas donde defines exactamente cuánto vas a arriesgar y que ese riesgo te vaya a dar una menor rentabilidad, es decir, oye, pues sabes que vas a tardar más, vas a tener que ser paciente, tienes que abstraerte y considerarlo como una actividad secundaria y siempre ir con ese riesgo o sea, hacerlo siempre igual, porque habrá un día en el que estés como muy optimista y ese día esa dopamina la vas a acabar controlando, la vas a acabar neutralizando simplemente con el mero hecho de darle el clic al botón. Ni siquiera vas a tener que pensar en cuánto dinero le meto, a ver si esta vez le puedo ganar un poco más, tal, sino que tienes unas reglas muy claras de cuánto tienes que arriesgar y no en porcentaje, sino en cantidad de lotes, ¿no? En cantidad de contratos dentro del mercado. Y por matizar una cosa que creo que es importante, he dicho que empezamos desde 200.000, o sea, lo que es los prop firms o las firmas propietarias nos permiten, o las empresas fondeadoras, nos permiten empezar con capitales grandes que luego, si vamos capitalizando, eventualmente este dinero que capitalizamos lo podemos trasladar a nuestra propia empresa, o sea, a nuestra propia cuenta. Yo, por ejemplo, con una Profim he llegado a acumular más de 170.000 euros y esos 170.000 euros los he metido en una cuenta de trading mía y esos 170.000 siguen creciendo, pero ahora ya siguen creciendo en mi cuenta de trading. Ya no crecen en la... ¿Pero son tuyos esos 170.000? Esos son míos. Entonces, ¿la cuenta Profim qué papel juega aquí? La Profim lo que hace es que me deposita bueno, más que depositarme es que depende. Hay Profims que sí te depositan dinero real, pero hay Profims que no. Profims que directamente su modelo de negocio es el cobro de evaluaciones. También te lanzan órdenes contra otros traders o a veces contra ellos mismos, que eso el regulador no le hace ni puñetera gracia. De hecho, MyForex Fans creo que tuvo el problema ese de que estaba comportándose como un dealer con sus clientes y oye, ¿cómo es posible que tus clientes pongan dinero para hacer una evaluación y encima seas tú la contrapartida? Que básicamente eres un se estás engañando, ¿no? O sea, sí, eres la banca, literal, jugando al jack con ellos. Vamos. Es literalmente la banca, sí. Entonces, hay traders, por ejemplo, especializados en este tipo de empresas fondeadoras en las que van a extraer tanto dinero como pueden y luego se abandonan. Parece una especie como de marketing multinivel raro, pero bueno, no lo es simplemente tener la capacidad para intentar extraer el máximo valor posible. Y luego pues tenemos empresas fondeadoras que han conseguido ya la licencia, que han conseguido ya llegar a unos niveles muy altos de gestión,
que están transformándose en profirms y las firmas propietarias. Ya existían las firmas propietarias antes, pero bueno, estas se están como transformando también y ya están financiando con cuentas reales, ¿no? Entonces, con esto pues puedes generar un ingreso que no ganarías con tu dinero, o sea, con tus ahorros. Si tuvieras 10.000 euros y quieres hacer un 2% al mes, estarías haciendo unos $200 a unos 200 euros mensuales, que acumulados al año $2.400, pues con eso no vas a ser capaz de llegar al millón en 10 años ni de coña, ¿no? Entonces necesitas capitalizarte fuerte con una fondeadora y con ese dinero lo que están haciendo, por ejemplo, los alumnos en formación e inversión es precisamente coger ese capital y lo depositan en su cuenta de trading y ya con eso ya sí que ya van directos a capitalizar más. Vale, interesante. Y hablando de casos concretos, sobre todo en inversión de startups, ¿qué aprendizaje te llevas de alguno de tus mayores fracasos y de tus mayores éxitos? Mira, el mayor fracaso en el mundo de las startups que se puede hacer por un inversor cualquiera es invertir donde otros lo hacen porque otros lo hacen. O sea, ya está, sin más. Cuando te viene A mí me ha pasado que lo que no me esté escuchando... tengo un amigo que le mando un abrazo y le aprecio mucho, pero he invertido en 2 startups con él y las 2 estoy en juicios. Con el emprendedor en las 2 no estamos en juicios, que lo pensamos y decimos... lo pienso y joder, pongo pasta en una empresa y encima ahora tengo que poner dinero para demandar al emprendedor por actos de mala fe, ¿no? Y pues realizaron contabilidad agresiva, nos estuvieron engañando 2 años, que realmente, o sea, que en la caja no había el dinero que decían. No es que lo robaran ni nada, simplemente que activaban gastos que no debían, no metían facturas, entonces parecía que el beneficio era mayor, pero luego el estado de flujos de caja no te engaña. O sea, ahí viene la pasta que hay, punto, ¿no? En la tesorería. Y fíjate, en las 2 invertí porque él invirtió y porque me ha demostrado que es un gran inversor y un gran empresario. Y ha tomado muy buenas decisiones. Pero justo me ha tocado las 2. Y la otra, joder, la otra también, la otra es muy buena. Porque en la otra entramos más business angels así medianamente conocidos y nos pilló que el emprendedor no iba a trabajar, o sea, nos enteramos como a los 4 o 5 meses de que no iba a trabajar a la oficina, de que no hacía nada y tal, y fue, vamos, de hecho, el cabronazo, como que luego volvió como diciendo, venga, sí y tal. Luego, mi tesis fue la siguiente, y es que y esto es interesante para los que quieren invertir en startups. Cuando tú veas que un emprendedor te valora su startup muy por encima de lo que realmente debería valer, porque claro, a veces tú piensas, pues este chico es ambicioso, se tiene una alta estima, cree que su producto es un producto, en este caso eran sillas de ruedas autónomas, ¿no? Para hospitales y tal. Pues esta persona cree muchísimo en su producto y cree que vale esto y oye, pues nosotros tendremos que aceptar la valoración, ¿o no? Sí, o sea, es positivo. Digo que en un momento lo piensas. De cara a que es un tío con una visión internacional potente, que se quiere ir, que cree que su valoración tiene sentido de cara luego a ir a buscar más rondas de financiación a Estados Unidos u a otros países. Y claro, pues ahí es cuando te lo crees, ¿no? Y de repente ves que la siguiente ronda no han avanzado nada, o sea, la silla de ruedas no está ni terminada, y te dicen que es un empresa vale el doble. Y cuando le dices que avance un poco y que la valoración tal, me dice, no, es que si no me voy a diluir. Entonces, mis recomendaciones, si se invierte en una startup y ese emprendedor se valora muy alto, porque también esta persona tenía 2 patentes, es decir, nos demostró que era capaz de llevar esta startup a un nivel muy alto y un tío muy listo. Pues claro, cuando ves que esa startup se valora muy, muy, muy alto, o sea, tenéis que avasallarle a preguntas en relación a esa valoración. O sea, justifícamelo a saco. ¿Cuál es el plan que hace que llegas a la valoración? ¿Por qué vales esto? Sí. O sea, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es decir, porque si tú vales esto, es porque tienes un comprador. Claro.
Si tú ya te estás poniendo en 18 millones es porque sabes que hay un comprador interesado y vas a llegar a una valoración de 100 y te la va a comprar, pero porque desde el mismo inicio ya lo tienes claro. Entonces ya directamente empiezas a hacer valoraciones altas con el objetivo de liquidar muy rápido y una valoración muy alta cuando tengas el producto terminado, porque sabes eso. Pero si no es así, no tiene ningún sentido una valoración elevada. Ahora había otra startup que esa no la invertí, que me hacía gracia, porque claro, lo que hacen es valorarse muy alto para recibir dinero, diluirse poco y tener muchas más rondas. Al final hay emprendedores, que es la idea principal, que lo que trato del aprendizaje de enseñar, es que se evite el entrar con emprendedores o con startups que su pretensión sea hacer muchas rondas. O sea, es decir, si no entra dentro de vuestras tesis de inversión que entrar en empresas que son intensivas en capital, es decir, que van a necesitar gastar y quemar muchísimo dinero para llegar a unos niveles muy altos de cuota de mercado y de posicionamiento, si no entra dentro de vuestra tesis, entonces no invirtáis en esas startups, porque esas startups siempre se van a valorar muy por encima de lo que realmente valen, ¿no? Y luego hay una que me hizo gracia, esta me descojonaba, porque nos reunieron a un montón de inversores para hacernos una presentación y me acuerdo que le hice 3 preguntas a la emprendedora y las 3 preguntas lo preguntaremos a los abogados, o sea, se lo preguntaremos a los abogados. Y me acuerdo de una frase que me dijo Nacho Alonso un día en un evento, que es un business angel de Pinama, me dice, yo no pago abogados. Y yo me quedé con esa frase y dije, yo es que no pago abogados. A mí me vienes ya curtido. A mí me vienes ya con abogados, con un product market fit ya realizado, que al menos tengas una muestra, un estudio de mercado, que tengas tus primeros clientes, tal. O sea, es lo de entrar en presemilla, Sí, que se critica mucho en España, que dicen, no, es que el inversor español no tiene la conciencia de la presemilla y tal, que veo que hay muchas hostias, ¿no? A mí me mencionaban en algún post en LinkedIn diciendo que no tengo ni puta idea porque no sé invertir en empresas que son intensivas en capital en presemilla. Digo, no, lo que no voy a hacer es asumir el riesgo de que me estaféis, porque esto es una estafa. Es decir, dejando de lado que la empresa sea una maravilla o que la idea de negocio sea una maravilla, no dejan de haber seres humanos detrás y personas que tenéis vuestros propios incentivos, cada uno de vosotros, con una educación que no conozco. Es decir, no sé cómo son vuestros padres, ni cómo os han educado, ni cuáles son vuestros valores. A mí me estás vendiendo algo y yo me lo puedo creer y te puedo ver con una ambición tremenda y de repente me engañas y me encuentro que estás trabajando por la mañana en otra empresa y que estás haciendo un part-time con la startup. Pero entonces, ¿para qué coño me levantas pasta y para qué coño quieres...? Ya. Entonces, el mundo de las startups requiere de un proceso de análisis y muy intenso, donde es lo que te decía. Yo no pago abogados, qué bueno. Yo no pago abogados, ¿sabes? Que me encanta esa. Qué buena. Sí, sí. Esa fue buena. Luego, otra fase lo que pasa es que para no desincentivar la inversión en startups, pero hay una fase de él que dice que cuando pone dinero en una startup ya asume que la ha perdido. De hecho, fíjate, ¿sabes por qué yo empecé a invertir en startups? Porque en el juego de Cashflow de Robert Kiyosaki te dan 2 dados en el juego si haces una donación del 10% a la beneficencia y tal. Y yo, claro, yo no lo entendía en el juego. Yo decía, ¿por qué voy a donar yo a un sitio que no tengo ni puta idea de qué van a hacer con el dinero? O sea, es cierto que habrá sitios en los que sí y tal, pero también requiero de tener que comprender muy bien lo que se está haciendo, ¿no? O sea, me tendría que involucrar principalmente primero. Entonces ahí lo pensé y dije, pues mira, ¿sabes qué? Poner dinero en startups es como invertir en la beneficencia, ¿sabes? Y la verdad es que te da hasta 2 dados, porque como te salga bien la startup, te da, ¿sabes? Te acelera el proceso. Sí, literal es como un dado de 6 caras que tiene 5 blancos y uno que es la hostia, ¿no? Entonces tú lo vas echando y a lo mejor te sale... Y a uno te saldrá, ¿sabes? Sí. Entonces lo vi con la analogía ahí con el juego de Kiyosaki. Fíjate, dentro de lo que es, por ejemplo, en la Academia de Formación en Inversión.com, que además, te lo había contado antes, pero surge como una iniciativa para Business Angels. Sí. Porque el planteamiento original era que la inversión en startups no estaba funcionando, no estaba traccionando en España. Claro, yo venía de Israel, wow, o sea, venía viendo unas empresas que es que, de verdad, os animo, Luis, que vayáis a Israel
Hombre, hay un evento que se llama el Our Crowd Summit y es absolutamente espectacular. Que es como el South Summit allí. Sí, es como el South Summit, lo que pasa es que multiplica por 10 el South Summit. Y es alucinante. Te salen empresas pues, de todo tipo, pero que ni te podrías llegar ni a imaginar que se estuviera desarrollando algo así, ¿no? Es como que quieres participar en ello. Y dices, yo tengo que ser algo de aquí porque es como, esto es un cambio brutal. O sea, yo me acuerdo de una startup, o sea, de las muchísimas que presentaron en el evento, que era como una pistola, como que tenías quemaduras y con la pistola como que te rellenaban la... Esto estoy hablando ya hace 8 años, no sé si algo será algo normal o no, pero hace 8 años lo veía como algo súper normal. Eh, Quemaduras de tercer grado, o sea, quemaduras durísimas que utilizaban células madre y no sé qué tal, pum, 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 mostrar los resultados, tío, parece que no había habido quemadura en la vida. Ahí. Hostias. Y era una startup de las muchas que salieron, pero que yo alucinaba. Yo lo veía y decía, o sea, esto es una pasada. Entonces, claro, yo vuelvo a España y me dice un socio, me dice, oye, Félix, ¿por qué no creas un club de Business Angels? Y vamos viendo cómo vamos encajando, porque en España hay mucho potencial, hay unas startups muy buenas. Y lo primero que se me ocurrió fue, oye, pues a través del trading, a través de la especulación, es la única forma, seguro que hay otras formas, pero luego a nivel de eficiencia de tiempo, creo que es mucho mejor el mundo del trading que a lo mejor el del Amazon o dedicarte al marketing o lo que sea, porque eso te va a quitar muchísimo más tiempo y además no eres autónomo, necesitas de personas alrededor y necesitas de una plataforma externa y tal. Sin embargo, el mundo del trading te puedes ir adaptando, ¿no? Es como si no es un broker es otro, y si no es un activo es otro, y si no es un país es otro, es decir, que siempre va a haber oportunidades, ¿no? Entonces, dentro de lo que hemos estado hablando hoy, yo me di cuenta de que para crear un club de Business Angels, o sea, después de ese análisis, vi que a través de especulación uno podía reinvertir en activos muy a largo plazo. Y luego cuando hice el estudio de mercado de todas las empresas que había dedicándose al mundo de la formación en educación financiera, en inversión, en trading, vi que estaban completamente sesgadas y no estaban profesionalizadas. Ahora ya hay una mayor oferta y la verdad es que está muy bien, pero veo que ninguno todavía llega, o sea, no se mete a enseñar de forma práctica todo el camino de Robert Kiyosaki de verdad. El camino de te voy a preparar para que realmente para que tengas 1.000.000 de euros en tu cuenta bancaria dentro de 10 años no sea algo que para ti sea surrealista. Que a lo mejor tú ves, yo me hablaba con mi hermano ayer o antes de ayer y me decía, tengo unos vecinos que me deben 3.200 euros en la comunidad. 3.200 euros, lo decía así y claro, yo lo escuchaba y yo decía, pues tío, no sé, a mí no me parece tanto dinero. O sea, o sea, el que me esté escuchando pues dirá, 3.200 euros es una pasta. Pero claro, si no eres capaz de abrir tu mente y darte cuenta de que 3.000 euros pues no es tanto dinero y que no pasa nada, que hay tal inmensidad de pasta en el mundo y que tú puedes coger un cachito de esa pasta eventualmente y tenerla tú en tu propio patrimonio, si eres capaz de mentalizarte de que eso es posible, entonces en ese momento podrás pasar a una fase ya de tomar las riendas de tu propio negocio o de especular o de realizar cualquier acción que pueda llegar a capitalizarte para luego poder generar esos pasivos que hemos hablado financieramente, ¿no? O sea, perdón, anteriormente. Entonces, dentro de la Academia de Formación e Inversión, nuestro enfoque es educación financiera, luego que te fondees y te garanticemos por contrato con una metodología de una Profim, de una firma propietaria. El director de la Academia es trader profesional, lleva 5 años trabajando en una firma propietaria americana. Y él es el profesor junto a mí. Yo también trabajé en un brokeraje. Yo aplico un playbook, él aplica otro, pero enseñamos la base de la misma metodología. Y con esta metodología todo el mundo se fondea. Por ejemplo, el viernes nos vinieron 4 alumnos con un fondo de 250.000 euros, 250.000 dólares cada uno. Y la idea es que con este dinero puedan luego irse a la última fase de formación que tenemos, 140 horas de contenido. Es una biblioteca, un marketplace, donde te enseñamos, pues, de la mano de Juana, por ejemplo, a invertir en inmuebles, o de mi mano a invertir en startups o invertir en cripto, o de la mano de un inversor en renta fija, en deuda, invertir de puta madre, o en acciones, metodologías de especulación, o en opciones, ¿no? O en futuros. Lo que tú quieras, vas a poder reinvertir este capital para que eventualmente puedas llegar a esas cotas elevadas de generación de patrimonio. Y luego, pues eventualmente incluso traemos invitados, traemos gente experta
que habla de inversiones alternativas, que es la gran desconocida, ¿no? O sea, quien nos esté escuchando, por ejemplo, pues un tipo de inversión alternativa extraordinaria es la música, ¿sabes? La producción musical es una inversión pasiva increíble. Yo, la única vez que he invertido en música ha sido comprando un trozo de un NFT de un disco de Snoop Dogg. Wow. Que lo financió Snoop Dogg, que no sé si tenía la idea de hacerlo, pero financió un lanzamiento de un disco y compré un trocito. Por tanto, todo esto es lo que nos metemos y además pues, apoyando un poco en directo con salas, con webinars, tenemos un grupo de Telegram, un servicio de atención, tenemos instructores contratados. Es decir, nuestra idea es que realmente quien realmente de verdad quiera dar el paso de alcanzar ese millón algún día, que lo pueda lograr y que tenga al menos, que ya se convierta solo en una cuestión de tiempo, que ya no sea algo simplemente de me funcionará, no me funcionará, me arriesgo, no, esto es un scam, no es un scam. O sea, yo traigo una madera emprendedora y de startupero brutal, y yo a mí me han enseñado de que yo tengo que montar una empresa y tengo que ser empresario aportando valor y solucionando un problema. Y de hecho me considero dentro del cuadrante de las personas inteligentes, que es como ayudas a los demás y claro, eso te ayuda a ti, ¿no? No es que no seas un gandul que solo te ayudas a ti y a los demás que les den por culo, ¿no? Que es lo que pasa también con el concepto de vendehumos que se habla que se mueve alrededor de esta industria y que genera un poquito de miedo, ¿no? Pues ha sido todo un placer de verdad tenerte en Inédito. Desde luego que se ha cumplido mi premisa de que sea toda una masterclass, porque vamos, yo me voy con 1000 preguntas que hacerte y espero, vamos, desde luego que me resuelvas todas las dudas que me quedan. Así que espero que vosotros lo hayáis disfrutado igual y sobre todo tú. Ha sido todo un placer, de verdad. Igualmente, Luis, muchas gracias por la invitación y enhorabuena de nuevo por el podcast, que es extraordinario. Gracias.